Bienvenidos, mi nombre es Manuel Cosano y voy a continuar con este vídeo la explicación de en qué consiste el modelo relacional y cómo se desarrolla una base de datos mediante este modelo. Ya hemos visto la introducción y ahora pasamos a los elementos que forman el modelo relacional en sí. Y concretamente pasamos al primero de sus elementos, que son las relaciones o tablas. No hablamos de dos elementos diferentes, estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que se les conoce de las dos maneras como tablas o relaciones, como entendida como relación o lista de cosas. Y vamos, realmente tablas y relaciones estamos hablando de lo mismo. Los elementos del modelo relacional, vamos a continuar. En este modelo se guardarán en tablas. Todos los datos en el modelo relacional se guardan en tablas. Ya lo hemos explicado en la introducción, en forma de tablas bidimensionales que tienen un nombre único, una cabecera que son los atributos fijos a lo largo del tiempo y una serie de tuplas que son lo que van cambiando, la información que va cambiando. Realmente son fichas. Se guardan las tablas como componente principal, también llamadas relaciones. También se las llama como relaciones o listas. En el modelo de relaciones también tendremos la interrelación entre las distintas tablas. Estas tablas de las que estamos hablando, ahora en este vídeo solamente vamos a hablar de las tablas, pero luego esas tablas estarán interrelacionadas, estarán comunicadas entre sí de alguna forma. También aparecerán las restricciones, porque este modelo permite que poner algunas restricciones en algunos datos de tabla o en algunos tipos de interrelaciones. Y también el modelo relacional va a permitir guardar los procedimientos que tienen que ver con esas tablas. Me explico. Por ejemplo, yo tengo una tabla en la que guardo los datos de mis empleados con su salario, horas extras y demás, y yo puedo almacenar un procedimiento junto con la tabla que me calcule la nómina a final de mes que yo tengo que pagar a ese empleado. Vamos a ver cada uno de estos elementos, vamos a verlo en detalle uno a uno y vamos a ir explicando sus características. El primero de ellos es la relación a tabla. Es el elemento principal y básico del modelo relacional. Será una relación o lista de valores. Y cada relación o lista de valores estará compuesta de nombre, atributos y tupla. En el ejemplo del vídeo anterior teníamos que la tabla alumno, bueno, pues se componía de los atributos DNI, nombre, apellido, foto. Podríamos tener más columnas de los atributos que deseemos. Esa primera fila es la cabecera que es fija y todas las demás son tuplas. Los distintos alumnos que tenemos en nuestra base de datos. Entonces, aquí hablamos de que una relación o lista de valores se compone de nombre. Nombre de la relación o tabla, que debe de ser, bueno, debería ser representativo de lo que guarda esa tabla. Si estamos hablando de alumnos, pues de alumnos. Si estamos hablando de profesores, profesores. Si estamos hablando de libros, libros. Debe ser único en todo modelo. Efectivamente, yo no puedo tener en una base de datos que esté compuesta por 10, 15 o 20 tablas, no puedo tener dos tablas que se llamen de la misma manera. Eso creo que está claro. Atributos. Atributos son las propiedades de la tabla y forman las columnas y serán el significado de los datos que hay en cada columna. Bien, entonces estamos que los atributos son DNI, nombre, apellido y foto. En este caso, deben de ser únicos dentro de cada tabla. El apellido, perdón, el atributo nombre se podría repetir en otra tabla diferente que no fuera el mismo, pero dentro de la misma tabla no puede haber atributos con el mismo nombre. Tendrá un nombre único dentro de la tabla, de cada tabla, que es lo que acabo de decir. Tuplas o filas de la tabla son las ocurrencias y contienen los valores que toma cada atributo para cada ocurrencia, son los datos en sí. Aquí tenemos, por ejemplo, Guerrero Álvarez, pues sería la ocurrencia de apellido para este alumno, que estamos hablando en concreto de Silvia María. Pues esos son los tres componentes básicos de la tabla. La tabla es sencillamente una tabla bidimensional con un nombre, con una serie de atributos que se ponen en la primera fila y las tuplas que son las filas siguientes. Aquí tenemos otro ejemplo, nombre, autor, perdón, una tabla autor que tiene atributo nombre, nacionalidad, institución a la que pertenece el autor. Tenemos aquí el autor date, nacionalidad América, Relay Institute. Aquí tenemos Edgar Frank Cobb, que es el autor de este modelo, que hemos puesto aquí americana. Podríamos haber puesto América o americana. Bueno, de esto ya hablaremos un poco más adelante cuando hablemos de los dominios, también de la misma institución.
podríamos tener todas las tuplas que necesitemos y hasta la última. Entonces, tenemos que tabla tiene un nombre, tiene una serie de atributos, atributos 1, 2, 3, 4, n, tupla 1, tupla 2, tupla 3, en la que contienen diversos valores. Una vez claro esto, de las tablas se derivan otros conceptos, que son los siguientes. Por ejemplo, el grado de una tabla. El grado de una tabla es el número de atributos de una tabla. Esta tabla tiene un grado 3, porque tiene 3 atributos, solamente 3 atributos. Si hablamos de esta tabla, estaríamos hablando de grado 4, tiene 4 atributos. Por cierto, este atributo foto realmente será un dato de tipo, no va a ser de tipo alfanumérico, no va a ser de tipo numérico, no va a ser de tipo fecha, será un dato especial que podamos tener en las tablas que se llama objeto OLE o objeto multimedia, en el que podríamos guardar una foto, un sonido o cualquier otra cosa. Bueno, pues entonces de las tablas se derivan estos conceptos: grado, que es el número de atributos de la tabla; cardinalidad, que es el número de tuplas que tiene la tabla. Bueno, pues si aquí hubiera 50 autores, la cardinalidad del autor sería 50. Y luego valor que es cada uno de los cruces de fila, columna, es un ítem concreto de datos y puede haber valores nulos. Bueno, pues por ejemplo, yo imaginaros que aquí tuviera un autor que no tenga institución. Bueno, pues este valor podría estar en principio vacío. En este caso, bueno, pues el valor sería así: 5.900.100 /-x sería el DNI de Antonio Luis. Entonces, tenemos que las tablas tienen nombre, atributos que se ponen en la primera fila, tuplas o filas que forman los diferentes valores que contiene esa tabla, grado, que es el número de atributos, cardinalidad, número de tuplas, y valores cada uno de los cruces del fila y las columnas. Ya lo hemos dicho aquí, la tabla se compone de una cabecera que define su estructura y es fija a lo largo del tiempo, atributos junto con sus dominios subyacentes. Estaríamos aquí hablando de tupla, atributo, grado, cardinalidad. Aquí tenemos una tabla que relaciona lo que sería la nomenclatura del modelo relacional con la de la tabla. Oye, una tupla sería cada una de las filas, un atributo sería cada una de las columnas, grado sería el número de columnas y cardinalidad sería el número de filas. Si esto lo trasladamos a los sistemas un poquito más antiguos, como los ficheros, como los que podría haber en una biblioteca, pues tenemos que cada tupla es un registro, es una ficha de un autor, de un alumno, etc. Cada atributo es un campo de los que tiene esa ficha. Grado sería el número de campos que tiene cada ficha y cardinalidad el número de registros que tiene ese fichero, el número de fichas que contiene ese fichero, por decirlo así. Vamos a continuar. ¿Cómo se representan las relaciones o tablas? Las relaciones o tablas se pueden representar básicamente de dos formas: de forma gráfica y de forma textual. Para representar las relaciones, lo más común es hacerlo de forma textual, como texto, que es la forma que yo voy a utilizar mayoritariamente en estos vídeos, aunque también se pueden usar varios tipos de diagramas y varias formas gráficas. Os voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver por ejemplo, tenemos aquí la tabla alumno que tiene su nombre y sus atributos, que son DNI, nombre, apellido, dirección y teléfono. Fijaros que se parece un poco al modelo de entidad-relación, porque aparece aquí el puntito relleno, que es el que indica la clave, los puntitos vacíos muy pequeños, pero están ahí. Y bueno, pues tendríamos la tabla alumno con su DNI, nombre, apellido, dirección y teléfono. Esto lo podríamos haber representado así o dibujado directamente como forma de tabla. Esto ahora mismo tendríamos lo mismo: autor, DNI, nombre, apellido, foto. Bueno, no le hagamos caso ahora mismo. Y libro, que tendría, pues por ejemplo, ISBN, título, temática, precio, número de página, editorial, etcétera. Se podría dibujar en forma de tabla, que sería otra forma de representarlo, pero hay muchos entornos gráficos y muchas páginas web y muchos programas que utilizan la representación gráfica. Yo me voy a basar más en la representación textual que ahora voy a comentar. Alumno, pues por ejemplo tendríamos que la tabla alumno tiene su campo DNI, nombre, apellido, dirección y teléfono. La tabla autor parecida, la tabla libro parecida a las que hemos visto antes. Eso sería la representación gráfica. Pero también tenemos la representación en forma textual.
De esta manera, en la forma de textual, nos referimos a representación en forma de texto. Cada una de las tablas se indica primero su nombre y a continuación, entre paréntesis, los atributos que tiene. Si yo quiero representar la tabla alumno con sus atributos DNI, nombre, apellido, dirección y teléfono, en vez de hacerlo de esta manera, alumno, DNI, nombre, apellido, dirección y teléfono, que es un poquito más pesado de dibujar esta forma, la forma gráfica es un poquito más pesada de hacerla, directamente pongo alumno, abro paréntesis y a continuación pongo sus atributos. DNI, que es el primero, que además es el atributo clave, lo he subrayado, aunque más adelante se volverá a decir. Nombre, apellido, dirección y teléfono. Es como si tuviera una tabla como esta, en la que tengo alumno, DNI, nombre, apellido, dirección y teléfono. Pero antes que dibujar una tabla, pues lo pongo de esta manera y es mucho más simple y mucho más rápido. Entonces, se forma con el nombre de la tabla, abrimos paréntesis, y a continuación los nombres de los atributos que tiene, ni más ni menos. Este atributo será atributo clave, más adelante veremos que hay que subrayarlo. La clave primaria se subraya, aquí lo tenemos, y las claves alternativas, en caso de haberlas, se subrayarían con trazo discontinuo. Por ejemplo, si tuviéramos alumno DNI como campo clave y tuviéramos otra clave que pudiera ser alternativa como el código de alumno, podríamos subrayarlo con trazo discontinuo. Esta será la representación que nosotros vamos a usar. Bien, pues con este vídeo terminamos de hablar lo que son las relaciones notables.